triángulo es un polígono de 3 lados. También podemos decir que existen diferentes tipos de triángulos que se pueden clasificar por sus lados o por sus ángulos. Vamos a ver la clasificación de sus lados. Si está el triángulo equilátero, el cual dice que todos sus 3 lados van a ser iguales, es decir, el lado AC, AB y CB tienen la misma medida, por ende sus ángulos serán de 60. El triángulo isósceles dice que 2 de sus lados deben de medir lo mismo o deben de ser congruentes, es decir, en este caso serían los lados AC y AB serían los mismos. Y también está el triángulo escaleno, que dice que ninguno de sus lados es congruente, es decir, que ninguno de sus lados tienen las mismas medidas. Ahora por sus ángulos, tenemos el que es el triángulo equiángulo, que dice que todos sus ángulos van a medir lo mismo, es decir, cuando los ángulos miden 60 grados. El triángulo rectángulo, este dice que uno va a tener un ángulo de 90 grados, que en este caso sería el de acá. El triángulo acutángulo, este dice que el triángulo, sus ángulos van a ir de 0 a 90, es decir, la medida de sus ángulos estará entre 0 y 90. Y el triángulo obtusángulo dice que la medida de sus ángulos estará entre 90 y 180 grados. La congruencia de triángulos dice que un triángulo ABC será congruente con un triángulo NMO si sus lados y ángulos son congruentes y respectivos, es decir, que tienen las mismas medidas. Por ejemplo, este triángulo es congruente, el triángulo ABC será congruente con el triángulo NMO. ¿Por qué? Porque como verán, el lado CB es congruente con el lado MO y el lado AB es congruente con el lado NO, es decir, que también el lado AC será congruente con el lado NM. Por ende, estos triángulos son congruentes. También es válido decir que no importa la posición que tenga un triángulo respecto al otro, siempre y cuando se cumpla esta regla. Postulado lado, ángulo, lado. Este postulado dice que dos triángulos son congruentes si dos lados de uno tienen la misma longitud que los dos lados del otro triángulo, es decir, que este lado AC tiene la misma medida que este lado de otro triángulo AC' son iguales. Por lo tanto, también dice que ese lado, es decir, esos dos lados deben de ser iguales a los del triángulo contrario. Y además, que si los ángulos comprendidos entre esos dos lados tienen la misma medida, se cumple este postulado. ¿Cómo así? Si este lado AC y AB son del mismo tamaño y tienen la misma medida con el del otro triángulo, van a ser congruentes, y que si este ángulo que está regido por estos dos lados es igual, se cumpliría este postulado del lado, ángulo, lado.